Para deber de ingresar a un laboratorio es necesario tomar en consideración algunas reglas importantes. En todas las puertas de los laboratorios vamos a encontrar símbolos como este, que es riesgo biológico. En nuestro caso estamos hablando de un laboratorio clase 2, y también otro tipo de notas como el acceso restringido, el uso de bata obligatorio. Dependiendo del nivel y categoría del laboratorio, eso implica, dependiendo de los microorganismos que estemos utilizando, las reglas de bioseguridad van incrementando según el nivel del laboratorio. Antes de pasar al laboratorio, vamos a observar que existen dos puertas de bioseguridad. La primera y la segunda. La segunda nunca debe ser abierta antes de cerrar la primera. Una vez hemos cerrado la primera puerta, vamos a proceder a ponernos la bata. La bata del laboratorio debe de ser de un cartel tipo algodón. Debemos permanecer con ella siempre que estemos en el laboratorio transportando muestras de un laboratorio a otro. Debe permanecer cerrada y preferiblemente que nos llegue por lo menos hasta la rodilla. Recordemos que el uso de la bata de laboratorio es para protección y no simplemente es un uniforme con el cual vamos a andar caminando de un lado a otro. Estamos dentro del laboratorio, hay normas que no debemos pasar por alto. Por ejemplo, nunca debemos comer dentro del laboratorio, no debemos maquillarnos, no debemos ingerir ningún tipo de alimento, ni bebido, ni sólido. Además, como podemos observar, las refrigeradoras del laboratorio son para uso exclusivo de los reactivos que están en el laboratorio. Recordemos que todos estos reactivos pueden ser en algún momento cancerígenos o teratógenos o tóxicos por alguna razón, por lo cual no hay que poner ningún tipo de alimentos ni bebidas dentro de los diferentes refrigeradores o freezers del laboratorio. Una vez nos hemos puesto la bata, la primera actividad que tenemos que hacer es lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque estamos trayendo contaminantes de fuera hacia dentro del laboratorio. No debemos utilizar ningún tipo de joyería, porque esta va a ser causa de que podamos romper los guantes. El lavado de manos debe ser de una forma rutinaria, antes, después de haber iniciado algún tipo de trabajo, cuando cambiamos de actividad. En este caso, el reloj debemos de quitarlo. Y la forma adecuada de lavar las manos es, primero, dejar correr un poco de agua para quitar todo el polvo y contaminación superficial que podamos traer de fuera. Aplicamos suficiente cantidad de jabón y vamos a proceder a enjabonarnos hasta las muñecas y frotando dentro de los dedos en la parte anterior y en la parte posterior de cada una de las manos. El tiempo de duración será aproximadamente unos 2 minutos a 3 minutos de proceder a enjabonarnos correctamente las manos. Si fuese necesario, podemos utilizar también un cepillo para las uñas. Una vez nos hemos enjabonado las manos, procedemos a quitar el excedente de jabón. Hasta que nos queda completamente limpio. Procedemos entonces a cerrar la llave, ya con las manos limpias, y nos vamos a secar con una toalla de papel desechable. Esto nos va a permitir evitar el estar pasando contaminación de unos a otros. Estas hojas de papel desechable se descartan en la basura normal y ya podemos dar inicio a nuestro trabajo en el laboratorio. Es necesario recordar también que dentro del laboratorio está prohibido ingerir cualquier tipo de alimento, así como guardar cualquier comestible o bebida dentro de la refrigeradora del mismo. Es necesario tener cierto tipo de actitudes para nuestra propia seguridad. Dijimos, no es permitido tomar líquidos ni nada dentro del laboratorio, así como tampoco es conveniente el maquillaje dentro del área, el uso o lavado de los lentes de contacto para evitar así poder adquirir infecciones dentro de los laboratorios. La bata no es una prenda de vestir dentro de áreas sociales, es una prenda de trabajo de uso restringido dentro del laboratorio. Jamás debe de estar en áreas sociales con el uso de batas o guantes, y tampoco debe ingerir alimentos mientras tenga este tipo de vestimenta puesta. Sin embargo, el uso de la bata para actividades no propias del laboratorio, como ir al servicio sanitario, no es permitido.
permitido recibir ningún tipo de visita, así como tampoco es conveniente contestar el teléfono mientras tiene guantes puestos. En el laboratorio es indispensable tomar en consideración que no es permitido el uso de sandalias, ya que esto es un alto riesgo para la salud de la persona que trabaja en el laboratorio. Para poder iniciar nuestras labores o cuando vamos a terminarlas todos los días, es necesario hacer la limpieza de todas las áreas donde hemos trabajado. Siempre vamos a utilizar guantes para hacer este tipo de limpieza y todas las actividades que involucren líquidos o material biológico que puedan ser potencialmente efectivos. La forma de hacerlo es agregar cloro al 10% en las superficies y esparcirlos con una servilleta. O si tiene un atomizador, puede hacerlo también con un atomizador. El cloro al 10% nos va a permitir hacer una desinfección de las superficies por aquello de que hubiese quedado algún tipo de contaminación. Esta toalla, como es potencialmente contaminada, la vamos a descartar dentro de la bolsa de material biológico. Vamos a permitir que pasen por lo menos 20 minutos o hasta que se seque la solución de cloro en la mesa para posteriormente continuar limpiando. Una vez ha pasado este tiempo, vamos a proceder a agregar etanol al 70% para poder limpiar los excedentes de cloro en la mesa. Al igual que con el cloro, vamos a proceder a limpiar con una toalla desechable todas las superficies de la mesa. Cuando esta superficie ya esté seca, podemos dar inicio a nuestro trabajo de laboratorio. Pero los guantes que hemos utilizado para esta actividad los vamos a descartar porque potencialmente están contaminados. Nunca lo hacemos directamente sobre las mesas de trabajo, porque a la hora de ocurrir un derrame podemos producir accidente y contaminación tanto de las mesas de trabajo como de nosotros. Vamos a simular que esto es una muestra de sangre o residuos de sangre, los cuales accidentalmente botamos, y como podemos ver, se contamina toda la mesa y aunque pusimos una toalla absorbente abajo, vemos que hay derrame por todas partes. Si esta muestra fuese una muestra de sangre, tendríamos entonces que limpiar inmediatamente con toallas absorbentes y una vez recogido el exceso, aplicar cloro al 10% y dejarlo hasta que seque para poder desinfectar adecuadamente el área. Los guantes y todo lo implicado debe de pasar, si es material desechable, al área de biológicos, y todo aquello que es reusable pasaría a una mezcla de cloro al 10% y su posterior autoclaveo si es necesario. Dentro del trabajo en laboratorio utilizamos con mucha frecuencia todo lo que son pipetas. Pueden haber de varios tipos: pipeta Pasteur, de vidrio, y también hay pipetas de transferencia plásticas. Tenemos también las tipo microbiológicos estériles que pueden ser también sin esterilizar, y estas vienen con un sello independiente para su uso dentro de campanas y cultivos. Nunca debemos de pipetear con la boca ni introducir ningún tipo de estos objetos a nuestros labios. Generalmente nos vamos a ayudar con este tipo de bulbos, los cuales, en el caso de las pipetas Pasteur, nos va a permitir succionar y expulsar sin necesidad de utilizar la boca cualquiera de los líquidos. Debemos de tener también descartes para líquidos y descartes para cualquier otro tipo de material. Este tipo de material es muy utilizado y la gran ventaja es que es desechable y son bastante económicos. Estos los utilizamos igual para pequeños volúmenes y se van a descartar en otro tipo de recipiente separando plástico y vidrio. Tenemos también, si no tenemos otro tipo de material eléctrico y más moderno, este tipo de bulbos
que se utiliza para este tipo de pipetas. Hay para diferente calibre. Esto lo vamos a introducir en la parte alta y entonces, ejerciendo presión acá, podemos succionar todo el líquido y expulsarlo y tenerlo en esta parte de acá. Posteriormente de haber utilizado la pipeta, vamos a descartarla en un recipiente adecuado. Existen otros un poco más modernos, como es este, que se llama pipeteador automático, y su función es la misma. Tiene un orificio donde vamos a introducir la pipeta y observen que siempre tienen algodón las pipetas para evitar que los aerosoles vayan a contaminar a los pipeteadores, y vamos a ejercer presión sobre esto y va a ir jalando automáticamente el volumen. Tipo de pipeteadores como este, donde tenemos un sistema de entrada de líquido y un sistema de expulsión de líquido. Son mucho más fáciles de manejar que estos, que son bastante más duros, pero son también un poco más onerosos. Como podemos observar, todas las pipetas tienen una parte de algodón. Esto nos va a servir para evitar que si se nos pasa un exceso de volumen o se generan vapores o pequeños aerosoles, estos se quedan atrapados dentro del algodón y no pasan a contaminar los pipeteadores. Después de que hemos utilizado la pipeta, esta se descarta en un descarte adecuado. Existen otros un poco más cómodos, como este, que es eléctrico, y la función es la misma. Tenemos una pipeta más, podemos absorber el líquido, expulsarlo, y cuando hemos terminado de utilizarla, vamos a tapar acá y descartar. Al igual que estos, hay otros mucho más sofisticados, pero en general en un laboratorio de clase 1 o clase 2, o bien de microbiología, que sería clase 2, ya podemos utilizar, debemos de utilizar todo este tipo de instrumentos para la absorción y decantación de sustancias, y así evitar el utilizar la boca para absorber los líquidos. Y el cortopunzante, como las agujas, van a descartarse en este tipo de contenedores, mientras que todo aquello, como en la parte del émbolo de la jeringa y guantes, van a descartarse en contenedores de material inocuo. Para poder hacer una extracción adecuada de una muestra de sangre venosa, es necesario tomar ciertas consideraciones anatómicas. Por ejemplo, el paciente va a colocar su brazo en una forma cómoda y vamos a poder observar, al poner una ligadura, cuáles son las venas que preferiblemente vamos a utilizar. Inclinen su mano, por favor. Estas venas prácticamente es la vena media y que se va a bifurcar más adelante en radial y cefálica. Como podemos ver, él tiene 3 puntos bastante buenos para poder hacer una venopunción. La confidencialidad de las muestras y del paciente es necesario tener codificado todos los nombres y accesos que vamos a tener al laboratorio. Esto se hace mediante etiquetas o poniendo directamente en el tubo la identificación. Este es un tubo que contiene EDTA, que es un anticoagulante, y este otro tubo es uno que no tiene ningún preservante y nos va a permitir obtener muestras con sangre coagulada. Es necesario revisar todo el material que vamos a utilizar y ir preparando cada una de las cosas. A procesar o a tomar la muestra es necesario utilizar guantes tanto para la protección del paciente como para la propia. Es necesario asegurar que la jeringa sea una jeringa nueva, corroborar que la aguja esté en su punto y que funcione perfectamente el émbolo. Vamos a necesitar también varias gasitas que contienen alcohol y es necesario tenerlas preparadas para no estar manipulando inadecuadamente al paciente. Ya con los tubos etiquetados, procedemos entonces a hacer limpieza del área donde vamos a hacer la punción. Y ponemos la liga. Empuñe su mano, por favor. Como podemos ver, aquí tenemos las venas
ya se secó. Vamos a proceder poniendo el émbolo, el bisel hacia arriba, respire profundo por favor. Y sacamos la muestra de sangre. Abra su puño, quitamos la liga y colocamos una gasa limpia. Respire profundo, cierre su brazo y abra su mano. Una vez extraída la muestra, la vamos a colocar dentro de los tubos previamente identificados. Y en este punto viene algo muy importante. Es necesario tener ese tipo de... Nunca vamos a recapear, es decir, nunca vamos a volver a poner el capuchón que protege a la aguja sobre la aguja ya utilizada. Para esto nos ayudamos con este tipo de recipientes, colocándolo de esta forma para descartar entonces solamente las agujas. No se deja. Procedemos a hacer presión negativa aplicando un torniquete con la liga. Pedimos por favor que empuñe su mano y podemos observar la vena acá. Entonces ya tenemos nuestra aguja. Podemos canalizar la vena. Respire profundo por favor. Y entonces colocamos el tubo y por presión negativa observamos que se va llenando. Abra su mano por favor. Quitamos la ligadura y con una gasa nueva sacamos el aguja. Cierre, doble su brazo. Quitamos el tubo del capuchón y vamos a proceder entonces a depositar la aguja en el recipiente para esto. Y con esto hemos concluido la extracción de sangre utilizando Vacutainer. Y descartamos las agujas. A veces es un poco difícil. Posteriormente, todo el material de plástico contaminado se va a descartar dentro de las bolsas para este tipo de uso. Las muestras, según sea la utilización, pueden ser colocadas, en este caso por primera tipo ambulante, en un agitador mecánico por un lapso de por lo menos 5 minutos. Esto va a evitar que la muestra se coagule.